dedos de surimi rellenos de queso. Una vez pruebes el surimi así, no dejarás de comerlo, pues la mezcla de surimi y queso te encantará. Además son súper fáciles de preparar, más baratos que los camarones, pero igual deliciosos. Acompáñame a la receta. Comenzaré preparando el relleno. Aquí tengo 200 gramos de queso crema. Ahí voy a añadir mitad de un chile rojo y mitad de un chile verde, pero puedes usar 1 o 2 chiles frescos del color que tengas en casa, del que te guste. También agregaré un trocito pequeño de puerro que freí previamente. Puedes usar cebolla o cebollín, y si usas el cebollín no es necesario que lo frías. Puedes poner un poco más si así lo deseas. Mezclaré todo a incorporar. Y aprovecho este momento para comentarte que el surimi es una pasta de pescado blanco y mariscos molidos. Esto lo hace más económico que la carne de cangrejo, pescados y camarones, pero igual es delicioso. Bueno, aquí tengo un paquete de surimi de 250 gramos. Son unas 16 piezas chicas. Si vienen en bastoncitos largos puedes cortarlos por la mitad. Ahora te voy a mostrar cómo abrirlos. De una orillita con cuidado voy a ir separando y desenrollando. En casi todos es fácil notarlo. Normalmente es en o cerca de la parte rojita. Hay algunos que no se pueden abrir completamente o que se rompen ligeramente, pero igual vas a poder rellenarlos, pues el queso crema sirve como pegamento. Hablando del queso crema, añadiré una cucharadita en este momento y puedes distribuir en todos lados hasta el final para que cierre muy bien. Y así selle bien el rollito. Mientras hago esto, te comento que los ingredientes te los voy a dejar como siempre abajito del título, en la cajita de información. Y bueno, así deben de quedar. Ahora también puedes rellenarlos con queso para derretir, como queso Gouda, mozzarella, el que tú quieras. Y en este caso debes desenrollarlo muy bien para envolver el queso completamente. Y ya que todos estén rellenitos, vamos a empanizarlos. Aquí tengo harina, huevos y pan molido. Así que a una taza de pan molido le voy a agregar 2 cucharadas de parmesano, que a mí me encanta, pero es totalmente opcional. También añadiré un poco más de 1/4 de cucharadita de ajo en polvo y 1/4 de cucharadita de paprika molida. Pero ya sabes que puedes usar las especias que a ti te gusten más. Ahora voy a mezclar a incorporar y a 2 huevos les voy a añadir de 2 a 3 cucharadas de leche. En lugar de la leche puedes usar un huevo más. Y también agregaré una pizca de sal. Voy a batir a incorporar bien. Mientras tanto me gustaría invitarte a suscribirte al canal y si compartes el link de esta receta en tus redes sociales te lo agradezco mucho. Ok, posteriormente tomaré un bastoncito o dedito de surimi y lo iré sumergiendo en la harina. Después pasaré en la mezcla de huevos a que quede bien bañado. Por último voy a sumergirlo en la mezcla de pan molido. Ya que esté bien cubierto, voy a ir colocando en una maderita o un platito. Voy a repetir exactamente el mismo procedimiento con los demás bastoncitos. Ok, aquí te recomiendo que ya que has terminado de pasar todos, los vuelvas a pasar por la mezcla de huevo y leche y pan molido. Pues haciendo esto van a quedar más cubiertos, sobre todo porque estamos usando queso. Quizá pienses que es más trabajo pasar todos y ya que estén listos volver a hacerlo, pero es mucho mejor porque la primera capa ya estará seca y se va a adherir mejor la segunda capa de pan molido. Ya que todos estén listos, voy a poner aceite a que cubra un poco más de 1/4 de un sartén y voy a encender la estufa a temperatura media alta. En ese momento también te recomiendo que prepares un molde con una rejilla para colocar los bastoncitos o deditos. Puedes usar incluso la rejilla de tu horno o un platito con una servilleta. Para verificar si el aceite está caliente, puedes sumergir un palito. Si salen muchas burbujitas alrededor, quiere decir que ya está perfecto. Si tienes un termómetro, debe indicar de 170 a máximo 180 grados centígrados.
En ese momento, coloca los deditos de surimi y fríe de 2 a 3 minutos en total. Eso sí, ve volteándolos cada vez que notes que empiezan a dorarse para que queden del mismo color por todos lados. Ve añadiendo de 3 a 4 piezas al mismo tiempo. No pongas tantos para que no baje mucho la temperatura del aceite y ve regulando la temperatura mientras los fríes, modificando de temperatura media a media alta cuando sea necesario. Los míos estuvieron listos en 2 minutos y medio aproximadamente. Al retirar, escúrrelos un poco y coloca en la rejilla que preparaste para dejarlos enfriar ligeramente. Ya nuestros deditos de surimi están listos. Fue súper fácil prepararlos. Cortaré algunos de ellos para mostrarte cómo están por dentro. Como puedes ver, tienen quesito por todos lados y eso aportará, además de cremosidad, mucho sabor. Ahora que si los rellenas con el queso para derretir, te recomiendo que los dejes freír un mínimo de 3 minutos para que así el queso se derrita bien. He de confesarte que mis favoritos son los de queso crema, pues me recuerda a la famosa salsa o ensalada Tampico y acompañados de una deliciosa salsa rosa o catsup con limoncito se antojan mucho más. Son perfectos para compartir con la familia en este calorcito. Te encantarán. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.